Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel y el día de hoy les voy a enseñar a programar el recorrido en anchura y el recorrido en profundidad de un grafo en C++. Para estos dos recorridos vamos a utilizar el grafo que ya programamos en el video anterior. Eh, yo tengo aquí un PDF que explica cómo programar estos dos algoritmos, entonces lo vamos a utilizar, nos vamos a guiar sobre este PDF para programarlo. Este PDF no es mío, es propiedad del doctor Alfredo Gutiérrez, entonces, para que lo sepan. Bueno, básicamente, ¿cómo funcionan estos algoritmos? Vamos primero con la anchura. Aquí tenemos un ejemplo. Para el algoritmo tenemos que tomar un vértice como origen. En este caso, en este ejemplo, utilizan B como el vértice origen. ¿Ok? ¿Cómo funciona el recorrido en anchura? El recorrido en anchura lo que hace primero es buscar en todas las conexiones del vértice origen. Ya que se acabó todas sus conexiones o aristas, después se va con las conexiones de su primer vértice con el que está conectado. Ya que acabó con esas conexiones, se va con el siguiente y con el siguiente y así. Entonces, por eso se llama en anchura, porque primero recorre todo en el primer nivel, digamos. Después se va con el segundo nivel y después con el tercer nivel y así hasta que acaba de mostrar todo el recorrido, todos los vértices. Ok, entonces, por ejemplo, en este grafo que tenemos aquí, tenemos que el origen es B. Entonces, B tiene todas estas conexiones. Es importante mencionar que lo va a mostrar cómo se hayan ingresado en orden. Ok, entonces importa mucho en qué orden se ingresaron los vértices. Por ejemplo, tenemos aquí la lista de adyacencia de este grafo. El recorrido en anchura lo que hace es empieza en el origen B. Entonces lo que hace es mostrar todos sus vértices con los que está conectado primero. Por eso muestra B, C, D, F y G, porque son todos los vértices con los que está conectado. Y para los siguientes, como ya acabo de recorrer todos los que están conectados con B, se va con el primero que no esté visitado. Por ejemplo, su primer conexión es B, pero B ya lo mostró, entonces ese lo descarta. Entonces se va al siguiente. Y en C, lo único que hay es una conexión con A, pero también... No, A no lo ha mostrado, entonces sí lo muestra aquí. ¿Ok? Entonces con C ya acabó, ahora se va con D. B ya lo mostró, entonces lo descarta. C ya lo mostró, entonces lo descarta. D ya lo mostró, entonces lo descarta. Y E no lo ha mostrado, entonces lo muestra. ¿Ok? Y después se va con G y lo descarta. Entonces, hasta ahorita ya mostró todos. Entonces, va a seguir su recorrido, pero como va a ver que ya todos los demás están mostrados, ya ni siquiera los va a ignorar, digamos. Así es como funciona este recorrido. ¿Ok? Si por ejemplo tuviéramos otro... ¿Cuál podríamos agarrar? Si agarramos por ejemplo a C como origen, entonces lo que mostraría sería, su recorrido en anchura sería A, el primero sería A, después se va con los que están en A. A ya lo mostró, entonces lo descarta, después y muestra D, entonces sería A, D. Después se va con D, porque ya muestra los de A, entonces se va con D y muestra B, C, D ya lo mostró, muestra E y muestra G. Y después se va con los de B. Entonces, digamos que va recorriendo de esa forma todo el grafo hasta que muestre
todos los vértices, ¿ok? Ok, entonces, ¿cómo sería programado este algoritmo? Este PDF tiene aquí una explicación de cómo programarlo paso a paso. Vamos a ir siguiendo este algoritmo línea por línea y lo vamos a ir programando para que así puedan relacionar lo que dice aquí con la línea de programación que le corresponde, ¿ok? Entonces, nos vamos a nuestro código. Lo primero que hay que hacer es irnos a grafo.h y agregar nuestra función de recorrido en anchura. Voy a ponerle aquí un comentario. Después nos vamos a grafo.cpp y empezamos con la programación del algoritmo. Ah, bueno, me faltó aquí algo. Faltó el parámetro. Vamos a pasarle el nombre del vértice origen, ¿ok? Aquí también. Entonces, lo primero que hay que hacer es validar ese nombre de vértice que nos pasan. Lo primero es, hay que validar que exista, ¿ok? Ya lo hemos hecho antes, entonces lo único que tenemos que hacer básicamente, creamos un puntero a un vértice que se llame bOrigen y utilizamos la función de obtener vértice que ya programamos. Esta función nos retorna null si no existe ese vértice. Entonces lo que podemos hacer aquí sería hacer esto. Si es diferente de null, hacemos todo el proceso del algoritmo, pero si es null, entonces mostramos un mensaje de error. El vértice especificado no existe, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este es el caso en el que sí lo encontró. Ya podemos utilizar el algoritmo. Entonces, nos vamos para acá, al PDF, y empezamos a leer. Dice la primera línea, colocar el vértice origen en una cola. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nos vamos a grafo.h y agregamos la librería para poder utilizar colas. La librería se llama Q. Entonces creamos una cola que va a ser de tipo vértice. La vamos a llamar cola. Y dice que encolemos el origen. Entonces sería cola.push el b origen. ¿Ok? Y con eso tenemos la primera línea del texto. Después dice, mientras la cola no esté vacía, significa que vamos a tener un ciclo, vamos a utilizar un while. Mientras que la cola no esté vacía, se traduce básicamente en la negación de cola.empty, ¿ok? Desencolar un vértice y será el vértice actual. Necesitamos otro vértice aquí que se llame actual y va a ser el que esté enfrente de la cola. Pero dice que desencolemos. Eso quiere decir que tenemos que eliminarlo de la cola, ¿ok? Entonces hacemos cola.pop para eliminarlo. Después nos dice si el vértice actual no ha sido visitado. Aquí lo que tenemos que hacer es tener entonces una lista de vértices visitados, ¿ok? Y cada que vayamos, de hecho aquí lo dice, mira, colocar el vértice actual en la lista de visitados. Tenemos que crear una lista de vértices donde vayamos ingresando estos vértices que ya procesamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear una lista. Vamos a tener que incluir la librería para listas. Entonces, aquí creamos una lista
de vértices y lo llamamos lista tal cual. Entonces decía que si el actual no ha sido visitado, ¿cómo hacemos eso? Hay una función que se llama finds que nos ayuda a buscar dentro de una lista. Lo que tenemos que pasarle es el iterador del inicio de la lista, que eso lo podemos obtener con lista begin. Después dice el final el iterador del final de la lista, que es con lista.end. Y aquí le ponemos el valor que estamos buscando. En este caso es actual, el vértice actual lo que estamos buscando. Y esta función nos retorna un iterador. Si se fijan aquí nos dice, es un iterador de la lista de vértices. Entonces lo que hacemos aquí sería list vértice dos puntos iterator y lo llamamos por ejemplo iter. Entonces, ¿cómo sabemos si no lo encontró? ¿Qué nos va a retornar? Nos va a retornar el iterador del final si no lo encuentra. Entonces lo único que hacemos es iter igual a lista.end, ¿ok? Entonces esto quiere decir que no lo encontró, que es básicamente lo que nos pide aquí. Si no ha sido visitado, entonces procesamos ese vértice. ¿A qué se refiere con procesar? Se refiere pues a lo que quieras hacer con ese vértice. En nuestro caso lo vamos a mostrar en consola. Vamos a hacer algo parecido a esto. Vamos a mostrarlo de esta forma, ¿ok? Entonces, sería aquí. Podríamos mostrarlo así con comas, por ejemplo. Podemos, por ejemplo, aquí mostrar un mensaje que sea origen. Y aquí ponemos origen tal cual. Y aquí, ya que recorrimos un vértice, entonces mostramos el vértice actual. Bueno, el mensaje que tenemos aquí en anchura, por ejemplo, podemos mostrarlo aquí también. Y aquí ya mostramos los vértices que vamos recorriendo, que sería b actual, punto, bueno, no, sería flechita y nombre. Y eso separado por una coma, para que nos lo imprima parecido a esto. ¿Ok? Entonces, esto aquí ya lo procesamos. Después nos dice colocar el vértice actual en la lista de visitados. Entonces sería lista.pushback y sería b actual. Después nos dice para cada vértice que el vértice actual tiene como destino y que no ha sido visitado. ¿A qué se refiere con esto? Cada vértice que el vértice actual tiene como destino se refiere que a todos los vértices con los que está conectado. Si fuera, por ejemplo, A, todos sus vértices que están como destino serían A y D. Si fuera B, entonces serían todos estos. Si fuera C, sería este. Entonces, esos son los que tiene como destino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente tenemos que recorrer. Si recuerdan bien, déjenles, pongo aquí un dibujo nada más rápido. Por si no se acuerdan de cómo funciona el grafo. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro programa, los grafos están, digamos, de esta forma. Tenemos estos vértices, digamos que son tres, que tenían o los representábamos de esta forma, que son sus atributos, digamos que son A, B y C. Y estos estaban
conectados entre sí. Recuerden que era como una lista simplemente ligada. Y cada uno de ellos tenía un puntero hacia una lista de aristas. Esta lista de aristas, por ejemplo, eran las que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, A eh, tenía una conexión con sí mismo. Por ejemplo, sería, no sé, 13. Este tenía una conexión con sí mismo y tenía una conexión con otra arista, que esta era de 15, por ejemplo, que esta ya apuntaba a null y este no se apuntaba, por ejemplo, a B. Esta es como la forma de nuestro grafo que nosotros programamos. Entonces, ¿cómo hacemos para recorrer los vértices destino de un vértice? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es recorrer sus aristas y al recorrer sus aristas, por ejemplo, esta es una de sus aristas, pues en esas aristas tenemos un puntero que apunta hacia el vértice destino, que es este. Entonces aquí ya tenemos un vértice destino, después se va al siguiente, este está conectado con B, entonces este es otro vértice destino y así los vamos recorriendo. Entonces lo vamos haciendo de esa forma. En el código anterior ya habíamos hecho recorridos de esta forma, entonces vamos a hacer algo muy parecido, ¿ok? Ok, entonces aquí hacemos el recorrido. Vamos a necesitar una arista que nos ayude con el recorrido y vamos a ponerlo en ARI de vértice actual. ARI es la primera arista de nuestro vértice y con un while vamos a recorrer todas las demás aristas, mientras que i sea diferente de null y igual a su campo siguiente. De esta forma recorremos la lista de aristas. Entonces aquí nos dice, para cada vértice que el vértice actual tiene como destino, eso ya lo estamos haciendo, pero ahora falta esta parte y que no ha sido visitado. Entonces tenemos que buscar este vértice que estamos recorriendo, que sería más bien vértice ver igual a y este es el que estamos recorriendo actualmente, este es el vértice destino. Vamos a ponerle de hecho B destino. Entonces, este es el vértice destino, tenemos que buscarlo en la lista de visitados, que es básicamente esto que hicimos acá. Lo podemos copiar, lo pegamos aquí, esto ya no lo necesitamos. Nada más que lo que vamos a buscar aquí es B destino, no B actual. Entonces, nos dice el algoritmo, si no existe en la lista de visitados, que es también lo que hicimos aquí, y esto es igual a lista.end. Aquí nos dice encolar el vértice. Entonces sería cola.push b destino. Y es básicamente eso. Si se fijan ya terminamos el algoritmo. Podemos probarlo de una vez para ver si funciona. Nos vamos a grafo dinámico. Y aquí yo ya tengo hardcodeé estos inserta vértices y estas aristas, que es, aquí lo único que estoy haciendo es insertar todo lo que tenemos aquí, todos estos vértices con todas sus conexiones. Ahorita lo vamos a ver en la lista de adyacencia para que vean que está igual a esto. Para poder nosotros meter el vértice B y que nos salga este resultado también.
Y vamos agregando la opción de el recorrido. Sería opción 9. Ah, de hecho, más bien ya lo tenía aquí. Ya lo había agregado. Entonces, sería el caso 8. Si se fijan, ya lo... Ah, ya lo tengo. Sí, ya lo tenía aquí en el menú. Básicamente, nada más verifico si está vacío. Si está vacío, muestro un mensaje para no hacer el recorrido. No tiene caso que hagamos el recorrido si está vacío. Si no está vacío, entonces pido al usuario el nombre del vértice origen. Que aquí sería ingresa el nombre del vértice origen. Y cuando me lo da, simplemente llamo mi recorrido en anchura. Y eso es todo. Si lo compilo, compila completamente bien. Entonces vamos a correrlo y verificar que funcione nuestro recorrido en anchura. Ok, entonces vamos viendo la lista de adyacencia. Debería de coincidir con la que tenemos en el PDF. Si se fijan, A está conectado con A, con 13, A con D en 8, que sería esto, A13 y D8, B con B52, B con C17, 52, 17, D83, F97 y G60. Y el C con A4. ¿Ok? Aquí muestro la lista de adyacencia un poquito diferente a esta de acá, pero básicamente es lo mismo. Entonces, si me voy a la opción 8, que es recorrido en anchura, y le pongo, vamos haciendo una prueba negativa primero, uno que no exista, por ejemplo Z, me dice el vértice especificado no existe, está bien. Ahora vamos poniendo uno que exista, por ejemplo B. B aquí me dice el resultado que debería de arrojar. Si pongo B, me dice el origen es B y en anchura sería B, C, D, F, G, A, E, que es tal cual lo que está aquí. Entonces está bien. Ahora vamos con otro, por ejemplo, eh, dejen acorto esto. Por ejemplo, podemos poner a A y vamos comparándolo aquí. Por ejemplo, lo primero sería A y D, porque son sus dos vértices inmediatos. Entonces sería aquí A, D, esto está bien. Después en A ya está visitado, entonces este ya no lo pelaría. Se iría a D. En D tenemos a B, C, E y G, porque D ya está visitado. Entonces sería B, C, E y G. Después se iría a B, porque ya terminó aquí con A. Entonces se iría a B. B ya está visitado, entonces no lo mostraría. C ya está, D ya está. F no está, entonces imprimiría F, que es este. G ya está. Bueno, ya básicamente ya mostró todos, entonces digamos que los demás los ignoraría porque ya están visitados, pero sí, básicamente ese es el recorrido correcto. Por ejemplo, ¿cuál podemos? El de C, también vamos haciéndolo. En C, lo primero sería A, porque es el inmediato. Ah, no, primero es el origen, perdón. Primero muestra el origen y después su conexión, que es A, que es este que está aquí. Después sería con los de A. A está conectado con A, pero como ya lo visitó, entonces lo ignora y se va con D, que es este acá. Y después, como ya acabó con A, se va con los de D. En D están B, que es este, C ya lo mostró, D ya lo mostró, después sigue E y G, esos no los ha mostrado, entonces los muestra. Después se va con B. En B ignora a B porque ya está mostrado, C también ya está mostrado, D ya está mostrado, F no está mostrado, entonces lo muestra, y G ya está mostrado, entonces lo ignora. Y básicamente ahí ya es, lo demás ya lo ignora, y hasta ahí termina.
Entonces está funcionando correctamente nuestro algoritmo, ¿ok? Si no, si ustedes tratan de replicar este recorrido y no ingresan en este orden los vértices, les puede dar un error. Porque recuerden que depende de el orden en que tenga sus conexiones. Si quieren que les salga el mismo resultado, tienen que meterlo en este mismo orden, ¿ok? Tienen que meter en este mismo orden las conexiones porque si no les va a dar diferente. Ok, entonces, eso es todo por el de anchura. Ahora vamos con el de profundidad. ¿Qué sería este? ¿Cómo funciona el de profundidad? Pues es básicamente aquí lo primero que hace es ir por una ruta, por un vértice, hasta que llegue hasta el último nivel, hasta que el vértice que visite ya no tenga conexiones. Por ejemplo, aquí el vértice origen sería B. Entonces primero se va a su primer conexión, eh, que sería G. Bueno, se va a la última conexión, que sería G. Si se fijan, aquí tenemos el resultado, G. En G nosotros tenemos a D nada más, entonces se va por S, se va en D. En D el último sería G, pero ya fue visitado, entonces se va con E. Y ve aquí ya lo tenemos. Después en E tenemos a F, que sería este de acá. Y en F tenemos a E, pero ya fue visitado, entonces lo descarta. Después B también ya fue visitado, entonces lo descarta. Y tenemos después por último a A, que es lo que muestra aquí. Y en A tenemos a D, pero ya fue visitado. A también ya fue visitado. Entonces se regresa. F ya fue visitado. Entonces se regresan E. F, E y B ya fue visitado. Entonces se regresa a D. En D, E ya fue visitado. D ya fue visitado. C no ha sido visitado. Entonces lo muestra. Y se va a C. Pero A ya fue visitado. Entonces ahí ya como ya mostró todos, los demás los va a ignorar. Pero es básicamente eso. Por eso se llama en profundidad, porque lo que hace es primero irse en un vértice por cada una de las conexiones hasta que llega a lo profundo o al fondo de esas conexiones. Y hasta que ya se topó con, con que todas las conexiones están visitadas, entonces se regresa a un nivel. Y cuando termina todas las conexiones de ese nivel, se regresa a otro nivel. Y así básicamente se va yendo el algoritmo, ¿ok? Entonces, en programación, ¿cómo lo hacemos? Vamos primero agregando nuestra función, que es básicamente lo mismo. Nos vamos a grafo.cpp y empezamos con la programación. Aquí también es básicamente lo mismo con esto, que es obtener el vértice y validar si lo encuentro o no. Esto es básicamente lo mismo. Lo único que cambia es esta parte de aquí, que en realidad es muy parecido el algoritmo, pero ahorita lo van a ver, pero vamos siguiendo las instrucciones paso a paso para que vayan entendiendo qué es lo que dice este texto. Aquí la primera diferencia es que vamos a utilizar una pila, no una cola. Nos dice colocar el vértice origen en una pila. Entonces, bueno, nos vamos a grafo.h y agregamos la librería de stack, que es para pilas. Entonces aquí creamos nuestra pila de vértices y dice que apilemos, se hace un push, el vértice origen.
Después dice, mientras la pila no esté vacía, mientras pila.empty. Hasta ahorita eso es parecido al otro algoritmo. Dice que desapilemos y será el vértice actual. También es básicamente lo mismo. Sería vértice b actual igual a pila.top y dice que desapilemos, entonces hacemos un pop. Después nos dice si el vértice actual no ha sido visitado, otra vez hacemos lo de la búsqueda aquí. De hecho, hasta podemos copiar. Vamos a tener una lista de visitados, entonces podemos copiar esto. Aquí lo pegamos y podemos copiar también esto de aquí, que es básicamente lo mismo. Entonces, esto es lo que buscaba nuestra lista de visitados y esto significa que no encontró ese vértice en la lista de visitados. Y nos dice procesar el vértice actual. Entonces hacemos básicamente lo mismo que acá, que es mostrar mensajes aquí abajo. Nada más que aquí sería en profundidad. Y acá en este copiamos esto, en esta parte, que es básicamente lo mismo. Nos dice procesar el vértice actual y después colocarlo en la lista de visitados. Es prácticamente lo mismo. Y si se fijan, esto también es casi lo mismo. La diferencia es que aquí lo vamos a apilar, no encolar. Entonces nos podemos copiar también esa parte. Copiamos esto, lo pegamos aquí abajo y aquí la diferencia es que es con la pila. Y ya, básicamente es eso. Casi podemos copiar todo el código y nada más cambiar este texto, cambiamos cola por pila y, y pues ya, básicamente nada más reemplazamos aquí esto de aquí. Aquí la diferencia es que no es front, es top, pero pues básicamente es muy parecido. Entonces, si esto lo probamos, vamos a gráfico dinámico, vamos a agregar aquí otra opción que sea la de recorrido en profundidad. Va a ser la opción 9. Este va a cambiar a la 10. Aquí sería profundidad. Aquí sería 10. Y nos vamos acá. Hasta podemos copiar este case. Lo pegamos, le cambiamos a 9. Y nada más aquí cambiamos nuestra función. Y básicamente eso es todo. Casi fue todo un copy-paste y nada más hicimos pequeños cambios. Eh, entonces lo corremos para verificar que sirva nuestro código. Le damos a 9, que es recorrido en profundidad. Nos vamos al PDF para ver el ejemplo. Aquí está. Entonces, si le damos en B, nos dice BGDEFAC. Está correcto. Si nos vamos ahora con, por ejemplo, nos vamos con A. En A lo primero que sería mostrar el origen, que es A, y después D, que este es nuestros dos. Después sería AD. En D básicamente sería por G, que es el último. Ay, mostraría G. Después, dentro de G, sería por... bueno, D ya lo mostró, entonces se descarta y se regresa a un nivel. O se hace en D otra vez. Y después muestra a E, que es el anterior de G. Por eso lo muestra aquí. Y se va a los de E. En E sería F, que es el último, que es el que está mostrando aquí. Y se pasa a los de F
el último es E, entonces ya lo visitó, lo descarta, se va al anterior y es B, entonces lo muestra. Después se va a los de B, el último sería G, pero ya lo visitó, entonces lo descarta. Se va al anterior, es F, ya lo visitó, entonces lo descarta. Se va al anterior, es D, ya lo visitó, lo descarta. Y el anterior es C, es si no lo ha visitado, entonces lo muestra. Y ahí ya mostró todos, entonces todo lo demás lo ignora. Entonces sí está correcto nuestro código, ¿ok? Básicamente eso sería todo por esos dos algoritmos y que son nada más de recorrido. En el siguiente video voy a explicar los códigos para encontrar el mejor camino en un grafo. Sería como recorrido, no, no recorrido, es primero en profundidad, primero en anchura y primero el mejor. Y probablemente también los de Dijkstra, hay varios algoritmos en grafos que podríamos programar como Dijkstra. Creo que también hay uno que se llama Krugstal, algo así. Y pues bueno, eso sería todo por este video. Voy a actualizar el código del grafo en GitHub para que esté completo junto con estos recorridos. Y les voy a dejar el link en la descripción, ¿ok? Muchas gracias por el video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.